Buenos días, hermanos y hermanas. En la Eucaristía de hoy queremos orar por la salud de Javier Valdés Clavijo, Héctor León Cáceres y Jorge Silva Verón, y orar por el descanso eterno de Isabel Arandia Camacho, viuda de Miranda, Nemesia Ceballos y Eulogia Pastén Ramírez. Comenzamos nuestra Eucaristía cantando. Hoy, Padre, llegamos a tu casa para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esperarnos por amor. Gracias, Señor, por darnos la gracia. Gracias, Señor, por llegar al encuentro. Este encuentro que alimentará nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y queridos hermanos, ante Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, nos reconocemos también nosotros necesitados de pasar a una vida nueva. Reconozcámonos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Renovados por la gracia de la Pascua, te pedimos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos perdido la semejanza divina con que fueron creados nuestros primeros padres, seamos devueltos a la imagen de nuestro Creador. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Una vez que Pedro y Juan fueron puestos en libertad, regresaron a donde estaban sus hermanos.
Y les contaron todo lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo pusiste estas palabras en labios de nuestro padre David, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que su poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, reposa todo mi ser. He sido amado por ti. Si solo en ti se alumbra la esperanza. En ti solo, Señor, en ti, Señor, reposa todo mi ser. He sido amado por ti. Si solo en ti se alumbra la esperanza. En ti solo, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, librémonos de su yugo. El que reina en el cielo se sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego los increpa airadamente y los aterra con su furor. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia, y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como un vaso de arcilla. En ti, Señor, reposa todo mi ser. He sido amado por ti. Si solo en ti se alumbra la esperanza. En ti solo, Señor, en ti, Señor, reposa todo mi ser. He sido amado por ti. Si solo en ti se alumbra la esperanza. En ti solo, Señor. Cantad aleluya, gritad aleluya. Jesucristo ha vencido a la muerte. Cantad aleluya, gritad aleluya.
Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús les respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo ya siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús les respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo lo que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús explica a Nicodemo una vida que viene de lo alto, una vida que se contrapone a la carne. Y Nicodemo no entiende cómo puede un hombre volver a meterse dentro del vientre de su madre y nacer de nuevo. Jesús efectivamente habla de un nuevo nacimiento, una vida tan diferente de todo lo que existe aquí en este mundo, que es realmente un nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Jesús le explica que se trata de nacer del agua y del Espíritu Santo. Una vida nueva que nos viene a través del bautismo. Hemos recibido el bautismo, pero hemos nacido de nuevo. Notamos esa vida nueva en nosotros. Lo mismo que notamos el peso de la carne, notamos también esa vida nueva en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, tenemos que ser conscientes de el peso de la carne en nuestra vida, el peso de las obras de la carne, hacernos conscientes para descubrir la necesidad que tenemos del Espíritu, la necesidad que tenemos de un nuevo nacimiento. Notamos el peso de la carne cada vez que nosotros, por ejemplo, sentimos la envidia. No nos sabemos alegrar de los éxitos de nuestros hermanos. Es el peso de la carne. La carne pesa. Tira de nosotros hacia abajo. El Espíritu es ligero y tira de nosotros hacia arriba. Nos lleva hacia Dios, hacia lo alto. Y notamos el peso de la carne. Tenemos que hacernos conscientes de ese peso de la carne que hay en nosotros
cuando pensamos mal de los demás, cuando albergamos malos pensamientos sobre los hermanos. Es el peso de la carne. Cuando sentimos todas esas cosas que no podemos vencer, esas adicciones, esos vicios, pesa la tendencia hacia el sexo, hacia el alcohol, la droga, el peso de la carne que está en nuestra vida. Sentimos la llamada del Señor, pero no somos capaces de dejar lo que hay que dejar para seguirle. Es el peso de la carne. De tantas formas y maneras sentimos ese peso de la carne que nos arrastra y que no podemos levantar. El peso de la carne está en los intereses, en la búsqueda de nosotros mismos, de lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos encaprichamos de eso. El peso de la carne. ¿En qué sientes el peso de la carne? Porque, queridos hermanos, hemos recibido el Espíritu. Lo hemos recibido en el sacramento del bautismo, lo renovamos cada vez en el sacramento de la Eucaristía, lo hemos recibido en el sacramento de la confirmación. Tal vez no hemos nacido de nuevo, pero hemos recibido el Espíritu. Estamos habitados por el Espíritu, pero tantas veces no contamos con Él, no oramos, no contamos con la fuerza del Espíritu en nuestra vida. Los apóstoles, hoy día en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dan un ejemplo de oración. Muy bonito, es prácticamente todo el texto de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, una oración que ellos hacen. La oración. Qué importante vivir nuestra vida con espíritu de oración. Sin oración no podemos contrarrestar el peso de la carne, no podemos subir a lo alto, no podemos elevarnos a esa nueva vida. Necesitamos oración. Los apóstoles, en un contexto de persecución, estaban siendo perseguidos por el Sanedrín judío, y ahí se reúnen, cuentan lo que les ha pasado a los hermanos y todos se ponen en oración, una oración muy hermosa. Dan gracias a Dios por sus magníficas acciones, dan gracias al Dios creador, al Dios que ha hecho el cielo, al Dios que ha hecho la tierra. Rezan el Salmo 2, que también lo hemos rezado hoy en la liturgia, ¿no? ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué se alían los jefes contra el Señor y contra su ungido? Porque esa fuerza en contra. Y le piden a Dios el Espíritu Santo para que no triunfen las amenazas de los enemigos. Dice, y todos se llenaron del Espíritu Santo y salieron con valentía a anunciar la palabra de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo. Estamos habitados por Él, pero contamos con Él. También forma parte del peso de la carne el contar solamente con nuestras propias fuerzas y no contar con el Espíritu Santo, no contar con Él, no invocarlo. Tenemos que contar con el Espíritu Santo que nos habita por los sacramentos. Estamos habitados por Él y tenemos que contar con Él en un verdadero espíritu de oración. Oramos, hermanos, vivimos con espíritu real de oración, porque somos muy tendentes también, la carne pesa mucho, podemos hacer ritos, pero que realmente no vivamos un verdadero espíritu de oración.
no invoquemos el Espíritu, no contemos con esa presencia vivificadora del Espíritu en nuestra vida. Solo con el Espíritu podremos nosotros elevarnos del peso de la carne y subir hacia lo alto, nacer realmente de nuevo. Hermanos, con ese espíritu de oración que nos enseñan los apóstoles, presentemos nuestras oraciones a Dios nuestro Padre por Jesucristo nuestro Salvador. Por la Iglesia, para que con su alegría dé testimonio perseverante de la resurrección de Jesucristo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los hombres que se esfuerzan con el estudio o el trabajo en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que en medio de sus pruebas se sienten abatidos, para que descubran la fuerza de Jesucristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que nuestra vida sea coherente con nuestra fe y nuestra esperanza. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos los enfermos, para que el Señor les conceda la salud. Y hoy especialmente encomendamos a nuestros hermanos Javier Valdés Clavijo, Héctor León Cáceres y Jorge Silva Verón, para que el Señor los sane. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y también por nuestros hermanos difuntos, Isabel Arandia Camacho, viuda de Miranda, Nemesia Ceballos, Eulogia Pastén Ramírez, para que los acoja el Señor en la vida eterna. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y por todas nuestras intenciones, las que cada uno de nosotros llevamos hoy en nuestro corazón, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y acoge, Padre de bondad, las oraciones que te dirigimos con fe en este día. Concédenos lo que te pedimos y lo que sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande,
concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo es el Señor, santo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eugenio, sus auxiliares Giovanni y Pascual, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Isabel Arandia Camacho, viuda de Miranda, Nemesia Ceballos, Eulogia Pastel Ramírez,
que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, libres del peso de la carne, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, en el Espíritu de Cristo resucitado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. El Señor es algo grande, A Jesús resucitó, con María sus hermanos entendieron ¿qué pasó?